Hechos capítulo 1, verso 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Estaba larguito, pero lo logramos. ¿Había leído esta historia? ¿No? Es muy interesante. Necesita usted empezar a leer su Biblia. Empiece desde Lucas, ya lo estuvimos predicando. Avíntese de Hechos en adelante. De aquí en adelante esa historia va a ser muy interesante. ¿Sale? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Están orando, están clamando, y Pedro, dice la escritura, se levanta entre los discípulos y empieza a decir: hermanos varones, ¿recuerdan que Judas andaba con nosotros? Pues como lo sabrán todos, Judas, con el precio con el que vendió al Señor, el precio de su pecado, de su iniquidad, dice la Biblia, compró un campo. Y en ese campo él fue y se colgó. Y fue notorio a toda la gente porque se colgó, y no solamente quedó colgado, sino cuando se estaba colgando, la cuerda se reventó y cayó su cuerpo y cayó sobre piedras, de tal forma que su cuerpo se reventó y aún todos sus intestinos y sus vísceras quedaron regadas. Ese campo hasta el día de hoy se llama campo Aceldama, que significa campo de sangre. Pero éramos 12 los principales discípulos, aunque la escritura nos dice que había mucho más que le seguían, pero 12 eran los principales. Así que Pedro se levanta y dice: hermanos, es necesario que oremos, porque ya nos falta uno para completar esos 12. Así que vamos a elegir uno de entre nosotros. Y se pusieron a orar y empezaron a levantar votaciones. Eran más de 70 discípulos ya los que había ahí. Y se empieza a levantar votaciones y dice que había dos. Había uno que tenía por sobrenombre Barsabás, que es justo, y había otro llamado Matías. Así que vienen todos los discípulos y dicen: estos dos son los buenos. De entre estos dos tiene que salir el 12avo. Y Pedro, junto con los demás discípulos, echa suertes. No sé si fue volado, dados o qué, pero echaron suertes. Echan suertes y la suerte cae sobre Matías, y desde aquel día fue contado entre los 12 discípulos principales. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué piensa usted de esto que acabamos de leer? ¿Cómo lo ve? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es palabra de Dios? Ni modo de ponernos en contra. No lo pusieron a votación. Pero supongamos que el Espíritu le pregunta: ¿tú qué opinas? ¿Usted qué diría después de leer esta historia? ¿Está bien? ¿No está bien?
¿Cómo lo escogieron? ¿Por qué lo escogieron? Lo que pasó con Judas. ¿Cree que esa muerte de Judas fue casualidad? La muerte tan espantosa que tuvo. ¿Cómo habría escogido usted a uno? Usted se hubiera propuesto para decir pues si les falta uno, acá estamos, se hace lo que se puede, no somos lo máximo, pero ¿quién lo es delante del Señor? Así que voto por mí. Bien, bien, May, ya tienes un voto. Ok, hoy titulé este mensaje, bueno, no tiene título, ahorita se me acaba de ocurrir, voy a meter en problemas a la pastora, pero básicamente es la elección de un servidor o de un discípulo. Amén. Vamos a comenzar por el principio porque hay muchas cosas que ver aquí. Hechos 1:12, me sigue ahí en su Biblia, dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Amén. Mire, para este punto, los discípulos ya han visto demasiadas maravillas como para quedarse así ¿cómo decirlo? Pues para estar de rebeldes o de ignorantes o quedarse en la mensa, perdón, pero ya vieron demasiado. Ya el Señor resucitó, ya anduvo caminando con ellos, ya el Señor fue llevado arriba, estuvo enseñándoles, ya han visto demasiado, vieron a Jesús traspasado en los pies y en las manos, lo vieron glorificado, ya han visto demasiado como para decir, ay no, hay otro día voy o voy a ver si puedo. Recuerda que cuando Jesús se va, lo vimos en el estudio anterior, Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que llegue la promesa. Amén. ¿Recuerda eso? Entonces, estos regresan y se ponen en ese lugar donde moraban los 12 discípulos y empezaron a ser obedientes. Estaban aprendiendo a escuchar instrucciones y a cumplirlas. ¿Cómo deberíamos de tomar decisiones como creyentes? Porque es una de las preguntas que más me han hecho. Bueno, pastor, ¿y cómo lo decido? ¿Cómo decido qué hacer o qué no hacer? ¿Dónde salir o dónde entrar? ¿Qué está bien delante de Dios y qué no está bien? Porque por aquí ustedes dicen algo y por allá escucho otra cosa. Y los que están acostumbrados a ver YouTube van a ver un sinnúmero de predicaciones. Luego se las andan pasando y recomendando entre hermana, eches esta porque pastora pide y pide el diezmo y eches esta donde dicen que el diezmo ya no. Hermana, usted que la ve así media cabizbaja y meditabunda, eches esta que se llama. Y ahí se están rolando y bueno, y de tantas opiniones, ¿cómo empezamos a tomar decisiones? ¿Cómo empezamos a elegir? Bueno, primero, usted necesita ser un testigo de lo que el Señor ha hecho. ¿Cómo es eso? Realmente seríamos ingratos si no somos testigos de lo que Dios ha hecho. Evangelismo, para hacer evangelismo no se requiere grandes cosas, pero se requiere una cosa, que usted sea testigo. ¿Testigo de qué? ¿Qué dice un testigo cuando lo llaman a declarar? ¿Lo qué? Lo que vio, nada más. Así que usted necesita ser un testigo para empezar a aprender a tomar decisiones. ¿Testigo de qué? De lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Cuando usted es un testigo y usted puede testificar, yo no tenía esto, yo era así, Dios me habló, Dios me usó, entonces usted empieza a darse cuenta de todas las maravillas que Dios ha hecho con usted. A veces lloramos mucho porque perdemos de vista lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Y cuando usted no deje de ver lo que Dios ha hecho con usted, no deje de recordarse lo que Dios ha hecho con usted y sobre todo no deje de decirle a los demás lo que Dios ha hecho con usted. Eso es ser un testigo. Y cuando usted se vuelve un testigo, usted se vuelve obediente. Amén. Porque ya no está moviéndose por lo que otros dicen, sino por lo que usted ha visto y lo que ha vivido. Amén. ¿Cuántos han dicho en algún punto, no, yo eso no lo creo? O hasta no ver, no creer, y tómala. Le pasa, le sucede, se mete en el problema y entonces, ay, no, sí es cierto, yo no creía. No vamos tan lejos. Con la pandemia, ¿cuántos al principio decían, esto es puro cuento?
¿Y cuántos ahora ya traen cubrebocas hasta en las orejas y en los oídos y en los ojos? Porque no vaya a ser, porque ya me pasó. Entonces, cuando uno es testigo, se vuelve obediente y aprende a escuchar instrucciones y a cumplirlas. No te vayas, les dijo el Señor. Cuando el Señor te diga algo, tú hazlo, sé obediente y empieza a cumplir las instrucciones que te dio el Señor. Amén. Ese es el camino que vamos a seguir para saber elegir y saber lo que Dios está hablando y lo que no. El verso 14 de Hechos 1 dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Amén. Primer cosa, ya la vimos. Segunda cosa, los discípulos sabían que ahora más que nunca deberían depender de la oración. No te aloques. Mírate al espejo y di a ti misma, mí misma, no te aloques. Respira. Respira. Antes de tomar acción y decisión, respira y no te aloques. Antes de tomar decisiones, ora. Ora. Una pareja que tuvo muchos problemas, platicando acerca de cómo se casaron, decía esta persona: lo que pasa es que estábamos ahí, ya teníamos ahí un tiempo de relación y estábamos en que tronábamos, no tronábamos. Pero de repente, él llegó y me dijo: ya estoy harto. Ahí está el anillo, ¿te casas o no? Rápido, respóndeme. Ya estuvo con este jueguito, ¿nos vamos a casar o no? Ahí nos vemos. Y me di media vuelta, dijo él. Y ella dice, y yo toda espantada de, ¿lo dejo ir o no? ¿Será de Dios o no? A ver, ven para acá. Sí, me voy a casar contigo. Y pasaron un tiempo bastante difícil como matrimonio. Tal vez no era el tiempo de Dios. Tal vez eran los adecuados, pero tal vez no era el tiempo de Dios. Tal vez ni siquiera eran los adecuados. ¿Pero por qué tomamos decisiones? Porque la cosa está aquí al frente. Y tú no piensas, tú te alocas. Nos alocamos y gritamos y vociferamos y hacemos y gastamos. Señora, por favor, ahorita, mire, este precioso juego de olla se le va, se le va. Oferta, ya estás. Comadre, préstame aunque sea 500 porque se me va, se me va. Y tomas decisiones sin consultar a nadie. Y como creyentes, antes que otra cosa tenemos que orar. No tomes decisiones sin orar. Amén. Entonces, sé obediente, sé testigo y aprende a orar. Aprende a tomar decisiones, pero primero tienes que depender de la oración. Si ya Jesús resucitó, si ya vimos que subió al cielo, si ya estamos acá todos contentos y felices, y hermano, ¿qué te tomas? No, ¿qué te tomas tú? Yo te perdono, yo también. Pues qué más da lo que hagamos, ya estamos en el Espíritu. Pero ellos seguían orando, Esos hombres hacían milagros, andaban ya medios muertos y Dios los levantaba y seguían orando. Amén. Entonces, segundo punto, tienes que aprender a orar. Hechos 1:15 y vamos a leer hasta el 20. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Amén. Ok, estamos yendo hacia tomar decisiones. ¿Qué está pasando ahora con los discípulos y qué nos enseña esta porción? Primero, al tomar decisiones, sé proactivo. Amén. Sé proactivo. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa ser proactivo?
En palabras de mi abuela, muévete, mamacita, muévete, papacito. No te quedes nada más como el chinito. No te quedes nada más viendo, sé proactivo. Hay algo que hacer, ¿sale? Hay algo que hacer, muévete, muévete. Toma decisiones, ora. Vas a llegar al punto en que tomas decisiones, pero sé proactivo. Hay quien tiene el anhelo de casarse, 32 años, quiere novio, quiere casarse, quiere llegar al altar. ¿Y a cuántos muchachos has conocido? Pues a ninguno. ¿Dónde conoces muchachos? Pues en la congregación no hay. Híjole. ¿Y es la única congregación? No. ¿Y eventos, algo? ¿Sales a que te dé el aire? Pues no, tampoco. ¿Tú crees que Dios te lo va a mandar y que toque a tu puerta y te va a abrir y dices, oye, la promesa que Dios te mandó? ¿Eso es lo que quieres? Quiero un trabajo y quiero un trabajo bien remunerado. Y oramos, Señor, quiero un trabajo bien remunerado que me permita los domingos estar libre para venir a adorarte, porque eso es de ley. Eso es de ley. ¿Qué estás haciendo para obtener ese trabajo, ese negocio? Pues nada. Un día me van a hablar de la bolsa de empleo. ¿Y no quiere usted un trabajo donde le vamos a pagar 5,000 de gerente y le vamos a dar los domingos para que se vaya a la iglesia? ¿O tienes que ir a buscar tú el trabajo? Y cuando buscas el trabajo, andas repartiendo como 20 solicitudes, 30, y nadie te pela. Y ya después un día cuando ya dices, tienes 5 o 6 llamadas y tienes que decidir dónde vas a trabajar. Así que sea proactivo. Para las adolescentes, no vayan a aplicar la del pastor dijo que me dejara salir, mamá, a buscar. No va por ahí, porque ya las vi a unas con ojos de, ¿escuchas, mamá? Sea proactivo. ¿Qué hizo Pedro? Pedro no se esperó. Pedro tenía una encomienda del Señor. ¿Recuerdan que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, pastorea a mis ovejas? En otras palabras le dijo, Pedro, estos 12 te los encargo a ti. Así que Pedro no se podría estar quieto. Y Pedro se levanta y dice, a ver, vamos arreglándonos. En lo que llegue a la promesa, en lo que la bendición cae, en lo que vamos a arreglar. Hay que hacer aquí arreglos. Porque ¿quién va a comer? ¿Quién va a lavar los platos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién trae los frijoles? Porque para trabajar todos. Pero si no les dices que hagan cada quien, no lo hacen. Hijos, ahí recogen la casa y regresas. ¿Y qué te dicen? Pues es que yo iba a barrer, pero está de floja, no hizo nada. Entonces ella está de floja, pues yo también. Porque yo voy a hacer si ella no hace, porque él va a hacer. Pero si les dices a cada uno esto te toca a ti, llegas. Y si no lo hizo, dales con el permiso del Señor. Porque ahí está en la Biblia, si quieren se los enseño después. Así que, sé proactivo, pero otra cosa que hicieron fue moverse por la palabra. No fue, dijo el pastor, que sea proactivo, me voy a salir al parque todos los días a ver qué agarro. No es así. Porque Pedro dijo, se levantó y dijo, recuerdan que la palabra dice que este se iba a matar y que iba a ser sacado de entre nosotros, a pesar de que vivió con nosotros, iba a ser desechado. ¿Se acuerdan que la palabra dice eso? Amén. Sé proactivo, pero de acuerdo a la palabra. Amén. ¿Qué dice la Escritura respecto a los negocios? ¿Qué dice la Escritura respecto al amor, a las relaciones, a los trabajos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Pues me encontré un muy buen trabajo, pastor. Mire, gracias a Dios los domingos los tengo libres. Me pagan 20,000 pesos. Solamente tengo que pararme en esta esquina y avisarle por un radio a un señor allá quién viene y quién va. Bien dijo usted, sal a buscar y hallé. Muévase de acuerdo a la palabra. Pastor dijo que saliera a buscar a ver qué agarraba y ya traigo 5 en mira. ¿Son creyentes? No. Híjole, la palabra dice que no tienes derecho ni a verlos. Sea proactivo, pero de acuerdo a la palabra. Amén. Ya vamos para allá, ya vamos a llegar a tomar decisiones. Hechos 1:21. ¿Lo tienes? Uno 21 dice así.
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Pedro ya se puso proactivo, Pedro ya dijo de acuerdo a la palabra, ya está obedeciendo, ya está escuchando instrucciones y dice, ahora, es necesario que escojamos a uno. ¿Qué características debe de tener? Tiene que haber estado con nosotros todo el tiempo con el Señor Jesús desde que entraba y salía. Es decir, desde que Jesús fue bautizado hasta que Jesús fue recibido al cielo, tendría que haber estado entre nosotros. Ese es uno de los requisitos para elegirlo. Así que el que llegó a media predicación del Sermón del Monte, ese no cuenta. Al que nada más le tocó la resurrección, ese no cuenta. Al que llegó después de 3 días después del bautismo, lo siento, gracias por participar. Tenemos que elegir a uno. ¿Cómo elegiría usted? ¿Cómo elegir? Bueno, los discípulos empezaron a elegir por calificación y descalificación. Esto tienes que no te califica, esto tienes que te califica. ¿Sí? Así que Pedro es dirigido y dice, primero, estuvieron orando. Segundo, respecto específicamente a Matías, tenía que ser un hombre que estuviera acostumbrado a servir y no a ser servido. Amén. Más adelante vamos a estudiar sobre cómo se eligen a los líderes y cómo deberíamos de elegir a los líderes de la iglesia, pero esto es parte de eso. Tiene que ser alguien acostumbrado a servir. No alguien que esté acostumbrado a llegar, sentarse y que lo sirva. Amén. Tiene que ser alguien que echa raíces en la congregación. Tiene que ser alguien que está sembrado en nuestra congregación. No podemos elegir a cualquiera, porque nuestra forma de trabajar tiene una forma de pensamiento de trabajar. Y quien no está sembrado aquí, no sabe cuál es esa forma de pensamiento. Así que si aquí trabajamos con mucha alegría y gozo y con amor en el corazón, y esa persona no está enseñada en eso, va a batallar y el conflicto va a ser para él y va a ser para los que va a servir. Amén. No puede ser alguien que ande de allá y para acá, de congregación en congregación. No son confiables para servir. La iglesia en ese punto necesitaba líderes confiables. Por eso es que los sometieron a votación. Por eso es que le pidieron estos. No fue simplemente, yo voto por mi compadre. Porque me ha tocado estar en muchas elecciones, y siempre hay candidatos de mi compadre. Siempre hay yo voto por mi compadre. Yo también voto por mi compadre. Pero tus decisiones y la forma en que escogemos líderes tienen que estar basadas en un trabajo previo. ¿Me explico? Amén. Capítulo 1, verso 23 dice así. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Amén. ¿Quién lo señaló? Porque dice que, y señalaron a 2. ¿Quién lo señaló? Todos los discípulos lo señalaron. Todos los discípulos señalaron a esos 2. ¿Por qué creen que lo señalaron? Vero, ¿por qué creen que lo señalaron? A mí no me pidieron voto. No. Dígale, Estrella, lo que usted piensa. ¿Por qué lo señalaron? ¿Por qué los escogieron? Porque eran los elegidos. ¿Alguien más? Porque cumplían los requisitos muy bien. Sofi, danos tu opinión. Areli, compártenos lo que tú piensas. Por su buen testimonio. Por su buen testimonio, por la forma en que trabajaban. ¿Cómo elegimos? ¿Cómo elige usted un par de zapatos? Se los voy a poner fácil a las mujeres. ¿Cómo eligen un par de zapatos?
Mi esposa cuando vamos a comprar algo dice, ese pantalón, esa chamarra, y yo digo, bien, yo la agarro y me la echo al hombro. Fácil, los hombres somos fáciles, no batallamos. Y mi esposa me dice, a ver, trae para acá, revísale el cierre, revísale las costuras, que los botones estén bien pegados, que... ¿Ya se lo revisaste? Ya. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo eligen zapatos las mujeres? Digo, porque la mayoría de las mujeres que he conocido son muy, ¿eh? Son muy, no sé cómo decirlo, detallistas, detallistas, detallistas. Que si el moñito, que si el color, que si la línea. Así que así escogieron a los discípulos. Areli dijo, por el testimonio, por cómo andan, si cumplen los requisitos. Para elegir a un servidor, ya sea que esté en el liderazgo o no, para elegir al que va a estar recibiendo a la gente, para elegir al que va a estar haciendo el aseo, para elegir cualquier cosa, sé detallista. Le ponen más cuidado y más detalle a un par de zapatos que al que va a ser o la que va a ser su compañera de vida. Tiene unos ojazos, tiene unos ojazos, y eso es más que suficiente. Válgame el Señor, no fueran zapatos porque los hubieras regresado 20 veces. Así que el pueblo lo señaló. Verso 24 y 25, vamos a leerlo. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Amén. Ok. Ahora están orando. Ya ellos ya escogieron. Ya escogieron dos. ¿Sale? Ya nada más hay de fresa o de piña. Y es cuando se ponen a orar. Señor, muéstranos a quién has escogido para sustituir a Judas. Amén. Bueno, segundo aspecto. Estos hombres, Matías y Barsabás, eran hombres perseverantes. ¿Por qué digo perseverantes? Porque desde que conocieron a Jesús, desde que se bautizó, estuvieron 3 años siguiendo a Jesús. No lo siguieron por un puesto y no perseveraban para obtener alguna ganancia, pero perseveraban en conocer al Señor. Amén. Mira, nunca esperes que tu trabajo sea reconocido. Si es reconocido, gloria a Dios, pero nunca esperes que tu trabajo sea reconocido, al menos siguiendo a Cristo. Porque el hombre es ingrato. Al hombre se le olvida, pero a Dios no. Y estos dos eran ese tipo de personas. Amén. Están orando y están esperando la decisión. Verso 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Ya están en el punto de la decisión, ya pasamos todos los demás puntos. Ahora ya estamos en el punto de la decisión. ¿Cómo decidimos? ¿Creen que estuvo bien la forma en que decidieron quién? ¿Creen que lo hicieron bien? Porque básicamente echaron un volado. A ver, Águila, Matías, Cruz, Barsabás. Están echándoles un volado. Y así es como deciden quién va a ser el 12avo. Para tomar decisiones, ¿necesitas esperar el llamado de Dios o puedes echar suertes? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Necesitas esperar el llamado, la revelación de Dios o puedes echar suertes? Esperar. ¿Tú qué opinas, Mari? ¿Tú? Esperar. ¿Ustedes han echado suertes para elegir algo ya como creyentes? ¿No? Bueno, ahí les va. Cada vez que ustedes dijeron, Dios, si ese semáforo cambia a rojo, significa que proviene de ti, que proviene de ti. Estás echando suertes.
Dios, si cuando entro el pastor llega y me saluda con abrazo diciéndome cómo te amo, significa que yo debo permanecer en la iglesia. Si no me saluda con besos, significa que me tengo que ir. Si se lo presento a mi mamá y mi mamá no tuerce la cara como siempre, sino que hace significa que sí. De ahí inmediatamente se ve que es que sí. Pero así echamos suerte los cristianos. Y nos escudamos en lo que hizo, ay, se me fue su nombre, Gedeón, con el vellón, que puso una tela y dijo, Señor, si amanece mojada, significa que sí. Y amaneció mojada. Al siguiente día dijo, la voy a poner. Y si amanece seca, significa que todavía que sí. Y amaneció seca. Y el Señor le hablaba así. El Señor le hablaba así. De hecho, los sacerdotes se cree que traían aquí, en el pecho colgado, una cajita con dos artículos que se llamaban Urim y Tumim. Esas dos cositas, cuando alguien venía a preguntarle algo a Dios, ellos decían, permite, vamos a orar, Señor, revélanos qué situación, permíteme un segundo. Sacaban sus cositas esas. Que sí. Espérame, que le vuelvo a... doble sí. Es seguro que sí. Y así era como ellos dictaminaban ciertas cosas problemáticas. ¿Por qué? Porque Dios se los permitía. Antes de la venida de Jesucristo, muchas veces tan solo nos damos cuenta que Dios se los permitía porque eso era parte de la indumentaria del sacerdote para consultar al Señor. ¿Por qué? Porque todavía no había descendido el Espíritu, ni había traído la revelación Jesucristo, ni había enseñado Jesucristo. Amén. Así que los discípulos están haciendo algo que practicaron durante toda su vida. Durante toda su vida ellos estaban acostumbrados a hacer eso. Ahorita es fácil juzgarlos, pero entendamos que ellos era lo que hacían y era lo que estaban acostumbrados a hacer. Vamos a 1 de Samuel 14:41. ¿Lo tienen? 1 de Samuel 14:41. Dice así: Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán, y Saúl y el pueblo salió libre. Está orando y está diciendo, Señor, que ahorita que echemos volado, dame por favor la ganancia, dame a ganar. ¿Y qué creen? La Biblia dice que el Señor le respondió. Jonás 1:7. Jonás capítulo 1, verso 7. ¿Lo tienes? Jonás 1:7 dice así. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces era una práctica común. Amén. Así que cuando los 11 lo hacen, pensaban que Dios los estaba guiando. Amén. Ahora, ¿es así como Dios nos llama a hacer ahora las cosas? No. ¿Es así como las seguimos haciendo muchas veces? Sí. Sí. Mire, hay en las aplicaciones de la Biblia, en todas las aplicaciones de la Biblia, la mayoría trae un apartado que se llama versículo diario. Entonces, cada diario, su aplicación le da un versículo. Amén. Hasta ahí vamos bien. Pero ese versículo que le da a usted es el mismo, porque es la misma aplicación, es el mismo que me da a mí, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella. ¿Sale? Entonces, mucha gente hoy en día dice, ¿y que me paro? ¿Y que el Señor me habla? ¿Cómo le habló? Abrí mi aplicación y salió este versículo, este poderoso versículo con el que Dios me está hablando. ¿Qué caray? Porque es el mismo que me dio a mí, y es el mismo que le dio a ella, y a él, y a ella, y a ella, y al otro. ¿Por qué? Porque es una aplicación. Pero si tú me dices, oré, leí las escrituras, Dios me guió a un pasaje y me mostró su
su voluntad. Yo digo, gloria a Dios, amén. Pero ni la Biblia abren. Y cuando la abren es para jugar sorteos. Y de aquí, de Tin Marín, y donde caiga ahí, la palabra del Señor dice así. Mira, eso es lo que Dios me está hablando. Eso no es que Dios te hable, eso es echar suertes. Amén. No es que Dios no habla a través de la escritura o a través de versículos, sí. Pero no hay que ser flojitos, porque de ahí se agarra el enemigo. Oren y estudien. Amén. Primera de Corintios 15, vamos a leer del 1 al 9. ¿Lo tiene? Antes de comenzar a leerlo, déjeme le pregunto. Los discípulos escogieron a Matías a través de las suertes. ¿Sabes cuál es el otro apóstol que elige Jesucristo? El apostolado es un llamado y un ministerio, pero apóstoles de Jesucristo, es decir, que el Señor mismo los eligió, solo hay otro en la Biblia. ¿Sabe quién es? ¿Recuerda quién es? Se la voy a poner fácil, ya si con esta no se la sabe, lo vamos a mandar de regreso a Discipulado 1. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y siempre que usted va a escuchar mucho que citan, y como dijo el apóstol Pablo fue el único otro hombre que Jesús eligió personalmente como su discípulo. No le mandó a decir con Pedro, se le reveló, mandó a Ananías y dijo, yo lo escogí. Amén. Primera de Corintios 15, 1, 9. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, al último me escogió a mí. De hecho, en la escritura Pablo nos dice que cuando él recibió el llamado del Señor Jesucristo, él no fue con los discípulos a decirles, a ver, platíquenme, enséñenme. Él dice que el Señor Jesucristo le enseñó, lo preparó, lo ministró y lo puso a trabajar. Entonces, ¿quién realmente era el 12avo? ¿Matías o Pablo? Lo que creemos es que fue Pablo. Realmente quien nos va a dar la certeza va a ser cuando estemos allá con el Señor y nos diga, efectivamente era Pablo, nos diga, no, era Matías. Pero por todo lo que la Escritura nos enseña, por lo que podemos leer, intuimos que el 12avo apóstol llamado fue Pablo. Amén. Ahora, ¿qué nos está enseñando esto? Primero, al tomar decisiones, no debes apurarte. Busca la voluntad de Dios. No debes apurarte. Si es para ti, sí o sí, se va a dar. Si es palabra de Dios, sí o sí, se va a cumplir. Si es palabra de Dios. Si Dios habló, se va a cumplir. Y si no se cumple, ni te entristezcas, ni te frustres, porque simplemente no provenía de Dios. Pero si Dios dijo, se va a cumplir. No te apresures. Cuando Dios está listo para manifestarnos su voluntad, lo va a hacer a tiempo y a su manera. Lo va a hacer a tiempo y a su manera, cuando tú le busques. Cuando tú realmente le busques. Dos cosas me han movido a mí para buscar, o más bien dos cargas hubo en mí. Primero, ¿qué iba a hacer yo con mi vida para servirle al Señor? Y eso no me dejaba dormir.
Y eso me mantenía clamando y diciéndole al Señor, ¿qué voy a hacer? Y el Señor envió a una persona a darme la palabra que ni él mismo entendía ni yo entendía en su tiempo. Pero si no mal recuerdo, como de los 17 años el Señor me dijo que yo iba a ser pastor. Y yo no lo entendí. Yo nomás dije, ay, qué bueno que me dio esa palabra, ni la entendí, pero bueno. Así que sí o sí se cumple, la entiendas o no la entiendas. La segunda fue cuando ya estaba pastoreando y empezaba a pastorear. ¿Realmente tú me llamaste como pastor? ¿O yo nada más le estoy haciendo el cuento aquí? Porque a lo mejor es mi deseo de agradarte. Y el Señor mandó a una persona a decirme, yo te he escogido y te he llamado como mi siervo. Y dije, ay, Dios bendito. Así que a su tiempo y a su manera nos lo hará saber. No te guíes por lo que la gente hace, no te guíes por lo que la gente dice, sino por lo que Dios pide. No te guíes por lo que la gente dice o hace, guíate por lo que Dios pide. Algunos ya les he platicado esto de una hermana que nos decía, estoy cansada, estoy harta. Porque esta hermana era muy guapa. Era muy guapa la hermana. Y dice que cada vez que venía un profeta a la iglesia, oraban por ella y le decían, el Señor dice, vana es la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa es, no te fíes de tu hermosura. Y decía, ya me fregué porque estoy bonita, todo mundo me quiere decir eso. No te fíes de lo que dice la gente, pero busca la voluntad de Dios. Amén. No decidimos como creyentes echando suertes. No elegimos pastores ni líderes echando suertes. No elegimos ni tomamos decisiones echando suertes. Necesitamos apreciar la conducta y la situación. Necesitamos ver lo que está sucediendo alrededor. Necesitamos dar un paso atrás y esperar a que Dios nos revele su perfecta voluntad. Otra hermana nos platicaba acerca de su testimonio. Estando ella se comprometió, dice que ella sentía una inquietud, se comprometió con un hombre de Dios, un predicador. Ella amaba a Dios, él tenía sueños para servir a Dios, ella también. Estaban dadas las invitaciones de la boda, los regalos habían sido enviados, el pastel y el salón ya estaba listo, pero todavía un día antes ella se puso a orar y ella no sentía paz en su corazón. Así que habló con el joven y le dijo, ¿qué crees? Gracias por hablarlo porque yo tampoco siento paz en mi corazón. ¿Hay que quede? Hay que quede. Y ahí se acabó todo. Él siguió trabajando y le sigue sirviendo al Señor. Ella le sigue sirviendo al Señor. Su esposo le sirve al Señor y juntos pastorean una congregación. Así que no te apresures nunca a tomar decisiones. Ni si sean negocios, no importa que sean negocios, no importa que sean relaciones. Al escoger líderes, no nos apresuremos. Amén. Nuevamente, no estamos juzgando a los discípulos porque ellos estaban acostumbrados a hacer eso. Pero esto nos enseña otra cosa, al menos respecto a la iglesia y la forma en que tomamos decisiones. La doctrina, recuerden que la doctrina son las enseñanzas inamovibles, es decir, salvación solamente a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Jesucristo vino en carne y sangre, que tomó forma corporal de un hombre, que murió, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Eso jamás va a cambiar. Eso es doctrina. Amén. Entonces, hay libros en la Biblia que nos enseñan doctrina. Hay libros en la Biblia que nos enseñan doctrina. Principalmente para el creyente las cartas de Pablo y específicamente el libro de Romanos. Nos enseñan doctrina. Los demás libros son historia. Amén. No podemos hacer doctrina a partir de la historia. ¿Qué es esto? No podemos, ¿cómo me explico? No podemos tomar algo como 100% y movernos sobre eso
solamente porque está escrito ahí cuando no es doctrina. Todo lo que está escrito en la Biblia es real, es cierto, es verdadero y es palabra de Dios. Amén. Hasta ahí vamos bien. Pero si en la Biblia dice, y esta historia está en la Biblia, ahorita se me fue el libro. ¿Qué libro es? Creo que es, bueno. Pero la escritura dice que un hombre le dijo al Señor, Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y para demostrarte cuán agradecido estoy, llegando a mi casa, lo primero que salga a recibirme, lo voy a sacrificar a tu nombre, para tu gloria. Él dijo, pues en cuanto llegue, va a salir Firulais, lo sacrificamos en honor del Señor, pues ¿qué se ha visto? O a lo mejor un borrego me sale a recibir. ¿Pero quién creen que salió a recibirlo? Su hija la menor, la más pequeña de sus hijas. Y él se quedó, ¿qué? Y ella le platicó a su hija y su hija le dijo, padre, está bien. Si tú le prometiste al Señor, cúmplelo. Nada más dame chance porque yo estoy muy chavilla, no sé de la vida. Así que déjame y hago una fiesta con mis amigas. Vamos de cotorreo yo y mis amigas y ya después me sacrificas. Y el padre dijo, está bien, hija. Ve. Pasa ese tiempo, después el padre sacrifica a su hija, al Señor. Y dice la escritura que a partir de ahí, cada año las mujeres, en la fecha de lo que sucede, hacen lamentos y yo recordando a esa jovencita. La cuestión es, está en la Biblia. Está escrito en la Biblia. ¿Tú podrías hacer lo mismo? ¿Tú podrías hacer lo mismo? ¿Por qué no? Si está en la Biblia. Los hijos, los que son dos, para que avienten al... Voy a recibirla tú, no voy a prometer lo mismo, mamá. Y... Dijo la amén, no. Mari también dice, no, pues sí, dijo la amén, no. ¿Cómo hay que? ¿Por qué no lo haría si está en la Biblia? Porque es historia, no doctrina. Porque es historia. Y está ahí para que aprendamos. Está ahí puesto para que aprendamos. ¿Qué aprendo de eso? Aprendo a mantener mi boca cerrada y si Dios no me pide nada, ¿para qué hablo? Aprendo que cuando le doy mi palabra a Dios la tengo que cumplir y que no voy a prometer tonterías. Amén. ¿Cómo tomas decisiones? Esto está pasando, tal vez para algunos de ustedes que son más nuevos en el Evangelio no se han dado cuenta o no conocen mucho, pero esto está pasando en las iglesias. Esto está pasando en las familias. La Biblia dice ahí que la mujer no se vista con ornamentos preciosos, así que te me quitas tus zapatitos y tus garritas a cual que voy a ir del mismo tono. No, 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 no. La verdadera mujer cristiana usa su buen faldón largo, cero maquillaje, el pelo largo hasta abajo de las pompas para que sea de Dios y no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo leyeron en un libro que no tiene que ver con doctrina, pero tiene que ver con historia. ¿Cómo tomas decisiones? Básate en la palabra de Dios. Básate en la doctrina, no en los usos y costumbres, no en la historia. Hermana, ¿qué está haciendo? Pues aquí dándole vueltas a la cuadra. ¿Por qué le está dando vueltas a la cuadra? Porque yo leí que en Jericó, Josué le empezó a dar vueltas a la cuadra. Y cuando dio la última vuelta, gritó y los muros cayeron. Así que aquí dándole vueltas a la cuadra. Voy a gritar y que se le caiga la casa a la vecina. Pues. Dios le habló. Dios le dijo hazlo, porque si Dios te dice hazlo, hazlo. Hazlo. Si me dices que Dios te dijo, pero si me dices que porque lo leíste, no, ahí hay cada cosa que te voy a poner a hacer, al cabo ahí está. ¿Sabe por qué en algunos lugares no usan teclados, batería? Porque no está en la Biblia. Porque no está en la Biblia. Y hay de aquel que lo use porque es pecador. ¿Cómo tomo decisiones? Bueno, son varios pasos, pero ore, sobre todo, sea proactivo, aprenda a escuchar, aprenda a obedecer, aprenda a depender de la oración, no se deje guiar por la voz de muchos, estudie la escritura,
Estudie la Escritura. Amén. Y espere el llamado de Dios, el momento de Dios. Porque si usted espera el momento de Dios y el llamado de Dios, entonces todo se va a dar. Todo se va a dar. De alguna forma Dios va a proveer siempre. De alguna forma Dios va a arreglar las cosas. El Señor nos habló a mi esposa y a mí cuando éramos prometidos y nos decía, ¿por qué no han puesto una fecha para su boda? Y yo decía, pues el trabajo tengo. Ahí hablamos de eso, ¿no? Del Brian. Era medio Brian yo. Bueno, mi trabajo tengo, Señor. Bueno, sí, ahí tengo uno, pero pues de ahí no va a salir para casa. Que se casen, sabe, dice el Señor. En unas semanas, salón, comida, quién viniera a predicar, quién viniera a casarnos, dónde nos íbamos a quedar, y todo se organizó en un día. Pero esperamos en el Señor. No fue, vamos a aventarnos, a cabo Dios proveerá. Fue hasta que Dios nos dijo, ya, es el tiempo, ya. Así que espera en el Señor, espera el llamado, espera en su voluntad. Espera cuando Él te diga, deja el trabajo. Pero cuando te lo diga, muévete. Espera cuando Él te diga, este es el indicado. Este es el indicado. Y cuando sea el indicado, espérate a que diga, este es el momento. Ahora sí, cómetelo a besos. Espera el momento. Amén. Así es como los discípulos escogen a Matías. Así es como los discípulos toman decisiones sobre cómo hacer las cosas. Amén. Y recuerde, hágalo basado en la Escritura. El apóstol Pedro, cuando fue proactivo y se levantó y empezó a tomar decisiones, lo hizo basado en la Escritura. Amén. Recuerde, alguien dijo, Jesús es la respuesta. Y alguien queriendo burlarse dijo, ¿y cuál es la pregunta? Todas. ¿Qué tipo de mamá o papá soy? ¿Cómo me debo de comportar como esposo? ¿Qué tipo de trabajo voy a hacer? ¿A qué hora servir? ¿Dónde servir? ¿Ir o no ir a la iglesia? Cualquier pregunta que usted tenga, la Biblia tiene la respuesta. Jesús sigue siendo la respuesta. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por lo que nos enseñas el día de hoy. Te pedimos, amado Dios, te pedimos, Dios, que nos enseñes, Dios. Que sigas afirmando el carácter, Señor, en nosotros. Que aprendamos a depender de tu palabra, Señor. A escudriñar tu palabra. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque hemos permitido que muchos nos engañen y nos hemos engañado nosotros mismos, Dios, a tomar decisiones fuera de tiempo, al hacer cosas que tú no nos has llamado a hacer, a levantarnos antes de tiempo. Así, Padre, hoy te pido que los que estamos aquí, Señor, seamos proactivos para esos ministerios, para esos llamados, para las decisiones de vida que tenemos que tomar respecto a negocios, familia, trabajos, para toda situación, Señor. Que seamos proactivos, que hagamos las cosas, Señor, pero que esperemos en tu perfecta voluntad. Que abramos nuestros ojos espirituales y que veamos, Señor, tu llamado y que lo hagamos a tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí. Hoy los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría. Sabiduría que viene de lo alto, Señor. Sabiduría que produce humildad. Sabiduría, Señor, para vivir, no como los hombres la usan, Señor, para envanecerse o sentirse más que los demás. No sabiduría solamente para llenar nuestra cabeza de conocimiento. Sabiduría para vivir la buena vida a la cual nos has llamado. La vida plena a la cual nos has llamado. Gracias, Padre amoroso. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Bueno, es tiempo de diezmar.